trauma es de la gente que trabajará en sets de grabación todo el día. Así que son con esas luces altas que son... Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ejercicios al Punto. Mi nombre es Manuela y soy la profesora de filosofía y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio que está bastante complejo y que nos va a permitir entender cómo funcionan algunos de los principales postulados de la filosofía. Si quieren conocer más de nuestra metodología y nuestros entrenamientos, pueden visitar www.formarte.edu.co. Ahora sí, a lo que venimos. El postulado propuesto por Immanuel Kant, cuando afirma que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo proviene necesariamente de ella, sugiere una postura particular frente al problema del conocimiento. Esta podría interpretarse como la intención de a. Manifestarse partidario de la máxima aristotélica y empirista, según la cual nada hay en la mente que no haya pasado antes por los sentidos, descartando todo conocimiento innato o anterior a la experiencia. B. Buscar un equilibrio entre razón y experiencia en términos de la función de conocimiento que le corresponde a cada una, sin olvidar la necesidad de defender tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico. C. Proponer una solución factible al debate entre empirismo y racionalismo, la cual es posible planteando estructuras y conceptos a priori que fundamenten el papel determinante de la experiencia sensible. D. Destacar la importancia que tiene la experiencia como origen del conocimiento en el orden temporal, pero dando lugar a las estructuras a priori del entendimiento como aquellas que elaboran y ordenan dicho conocimiento. Para resolver este ejercicio es importante que tengamos en cuenta ciertos aspectos del contexto del autor que nos permiten comprender mejor su teoría. Recordemos, este ejercicio nos pregunta por la teoría de Immanuel Kant, filósofo alemán famoso por, romper o solucionar una disputa que siempre había tenido la filosofía. Antes de Kant, la filosofía se había dividido entre racionalistas y empiristas. Los racionalistas creían que todo el conocimiento provenía de las facultades que nos daba la razón para aproximarnos al mundo y comprenderlo, mientras que para los empiristas el conocimiento provenía de la experiencia. Por ejemplo, los empiristas creían que la mente era una especie de tabula rasa, es decir, un tablero en blanco en el que, se iban imprimiendo pequeños sellitos a través de la experiencia, de nuestra sensibilidad, de cómo nos aproximábamos y nos conectábamos con el mundo. Aristóteles, en un tratado llamado De Anima, dice que no hay nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos, es decir, que no hay nada que se pueda conocer que no provenga de la experiencia. Por otro lado, entonces, los racionalistas lo que hacen es concebir, ciertas capacidades innatas al sujeto que le permiten conocer el mundo a través del uso de la razón. Aquí entonces podemos ver el paralelo de cómo ellos, que prestan particular atención a la razón, mientras que los empiristas prestan esa particularidad a la experiencia y al uso de los sentidos. Hasta Kant esto había sido una pelea que la filosofía había llevado por siglos. Había costado muchas disputas entre distintos filósofos. Pero llega Kant y dice, un momento, señores racionalistas, ustedes tienen razón en cierta parte. Señores empiristas, ustedes tienen razón en cierta parte. Nos dice entonces Kant que el conocimiento es una construcción que requiere tanto del uso de la razón como del uso de los sentidos y de la experiencia. Teniendo en cuenta todo este contexto, hablemos entonces de algo que también hay que tener en cuenta y es el denominado giro copernicano. Resulta que antes de que Kant propusiera este postulado que revolucionó totalmente la historia de la filosofía, se creía que el sujeto que conocía el mundo era, afectado por los objetos que estaban fuera de él. Esto quiere decir que tenía un papel pasivo en el conocimiento. Pongamos, por ejemplo, el ojo y un objeto que está fuera de él. El ojo vendría siendo el sujeto y este vendría siendo el objeto.
Antes de Kant se creía que el conocimiento se daba así, del objeto hacia el sujeto, y era el objeto el que finalmente ponía las condiciones del conocimiento. Kant, inspirado por la revolución copernicana, en la que se cambia el sistema geocéntrico por el sistema heliocéntrico, dice, bueno, no, pensemos entonces otra opción del conocimiento, que el sujeto deje de tener un papel pasivo en el proceso de conocer las cosas del mundo y empiece a tener un papel activo. Entonces ya es el sujeto quien pone las condiciones para conocer al objeto. Kant, entonces, para, digamos, solucionar esta gran disputa, escribe la que es su obra más famosa, llamada Crítica de la razón pura. En esta crítica, Kant se hace la pregunta fundamental y es, ¿cómo es posible el conocimiento? Esta pregunta es muy importante porque es la que permite a Kant abrir el espectro para darle paso a la teoría racionalista y a la teoría empirista. Habíamos quedado anteriormente entonces de que el conocimiento era una construcción entre la experiencia y la razón. Kant dice entonces, hay en la naturaleza humana la necesidad de saber, es parte de la constitución propia de los seres humanos. Queremos conocer todas las cosas que existen, pero, y esto es supremamente importante, Kant pone límites a la razón, es decir, acepta que la razón no puede conocer todas las cosas que existen. Por ejemplo, que la razón no puede conocer a Dios o no puede conocer el alma. Entonces, Kant hace el énfasis en que solo es posible conocer lo que llama fenómenos. Los fenómenos lo podemos entender como todo aquello que tiene una realidad sensible, es decir, que está ubicado en el tiempo y en el espacio. Este tablero es un fenómeno, está ubicado en un tiempo determinado y está ubicado en el espacio. Además, yo me puedo aproximar a él a través de mis sentidos. Pero Dios, por ejemplo, no puede funcionar nunca como un fenómeno, porque no tiene ninguna realidad espacio-temporal. Entonces, si quedamos en que solo podemos conocer los fenómenos, Kant dice, el primer paso para el conocimiento de esos fenómenos es entonces la sensibilidad. La sensibilidad entendida como la relación que tenemos a través de nuestros sentidos con las cosas que hay en el mundo. Pero dice Kant, y este es quizás uno de sus movimientos más importantes en la teoría filosófica, dice, bueno, tenemos una sensibilidad, pero ¿qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con esas imágenes? Kant las llamará intuiciones que nos presenta la sensibilidad. Ahí es donde entra el entendimiento. Y dice Kant, bueno, a través de nuestros sentidos reunimos una cantidad de datos de todas las cosas que hay en el mundo y nos rodean. Pero esos datos están desordenados, no se entienden, no se pueden organizar. Entonces, acá es donde entra el papel fundamental del entendimiento, organizando esos datos a través, por ejemplo, del tiempo y el espacio. Así, Kant entiende al tiempo y al espacio como condiciones de la sensibilidad. Es decir, de nada nos sirve tener sensibilidad, tener datos que nos llegan a través de los sentidos, sin el entendimiento no puede organizarlos. También, dice Kant, de nada nos sirve tener el entendimiento si no hay datos que organizar. De ahí es que venga la reconciliación entre las teorías racionalistas y empiristas, demostrando así Kant que ambos puntos son necesarios para la construcción del conocimiento. Teniendo en cuenta todo el contexto anterior, les propongo que revisemos cada una de las preguntas que nos presenta la prueba y analicemos su contenido para saber si son falsas o verdaderas. Recordemos la afirmación de Kant, que dice: todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo proviene necesariamente de ella. Esta afirmación nos sugiere entonces que Kant busca manifestarse partidario de la máxima aristotélica y empirista, según la cual nada hay en la mente que no haya pasado antes por los sentidos, descartando todo conocimiento innato o anterior a la experiencia. Recordemos que en estas preguntas hay ciertas respuestas que podemos descartar inmediatamente y algunas que nos van a poner a dudar, porque aunque todas pueden ser ciertas, tenemos que mirar cuál de todas es más cierta. Este enunciado A es
maravilloso porque podemos descartarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque hablábamos de que Kant llega a reconciliar dos posturas de la filosofía que han estado históricamente aisladas, el racionalismo y el empirismo. Este enunciado A entonces nos señala que Kant, a través de su crítica de la razón pura, busca, digamos, ponerse del lado del empirismo, lo cual sería un error tremendo porque no se podría desconocer en la doctrina kantiana, dejar la razón de lado o pensar que no hay nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. Como señalábamos anteriormente, el espacio y el tiempo, por ejemplo, se constituyen como categorías a priori, lo que significa que están en la razón sin necesidad de haber pasado previamente por los sentidos. La existencia de estas categorías a priori en Kant nos permite entender que esta primera respuesta o este enunciado A es totalmente errado y podemos descartarlo. B. Con esta afirmación, Kant busca B. Encontrar un equilibrio entre razón y experiencia en términos de la función de conocimiento que le corresponde a cada una, sin olvidar la necesidad de defender tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico. Este punto B se parece un poquito más a lo que habíamos hablado del asunto de la reconciliación entre la razón y la experiencia. ¿Qué es lo más importante? Recordemos que Kant, por eso se le llama un criticista, porque escribe 3 críticas, entre ellas la crítica de la razón pura, y ahí logra unir esos dos elementos y hace algo que es vital en este enunciado, que lo podemos recordar acá. Y dice: todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento proviene de ella. ¿Eso qué significa? Recordemos lo que hablábamos en la contextualización. El conocimiento empieza cuando tenemos percepciones de las cosas, cuando tenemos sensibilidad, cuando nos aproximamos a las cosas a través de los sentidos. Pero para que esos datos que nos llegan de afuera y a los que nos aproximamos a través de los sentidos puedan convertirse en conocimiento, es necesario apelar a estas categorías a priori que están en la razón y que son las que nos sirven para organizar esos datos que están desordenados. Por ejemplo, y lo habíamos tratado antes, algunas de estas categorías a priori son el tiempo y el espacio. Realmente esta pregunta es muy viable para hacerla correcta porque no solo nos presenta la idea de la reconciliación como eje fundamental de la filosofía kantiana, en la que se encuentran esas dos cosas que parecían opuestas, que parecían peleadas por siglos, sino que también nos dice la necesidad que hay de conocimiento teórico y conocimiento práctico. Esto, según la respuesta, debe funcionar con una suerte de equilibrio. Y Kant presenta ese equilibrio a través del reconocimiento de la necesidad de que existan cosas en el mundo, lo que habíamos llamado anteriormente fenómenos, que es lo que vamos a poder conocer, y que a su vez exista una estructura en nuestra razón que nos permita comprender esos fenómenos. Kant lo dice de un modo muy bello, dice: las intuiciones, es decir, las imágenes que nos formamos de los fenómenos del mundo, de las cosas que percibimos, cuando no tienen concepto, son vacías. Para Kant, yo tocar este tablero o verlo, aproximarme a él sensorialmente, sin un concepto, que es el que aporta la razón de por medio, es absolutamente vacío. Por otra parte, entonces nos dice Kant que los conceptos, es decir, que si solo tuviéramos las facultades que nos da la razón, que los conceptos solitos, sin intuiciones, son ciegas. Imaginémonos un concepto, pero sin la posibilidad de aproximarnos al mundo a través de la experiencia y la sensibilidad. No tendríamos ninguna imagen, no tendríamos ninguna representación del mundo. Entonces ahí nos muestra no solo una cuestión del equilibrio, sino de la necesidad de los aportes que cada una de las partes, tanto la teoría como la práctica, hacen en la construcción del conocimiento. C. A través de este enunciado, Kant busca proponer una solución factible al debate entre empirismo y racionalismo, la cual es posible planteando estructuras y conceptos a priori que fundamenten el papel determinante de la experiencia sensible. Si analizamos cuidadosamente esta pregunta, nos vamos a dar cuenta que, en principio,
parece muy factible, de esas que uno diría, sí, la voy a marcar, es la C. Pero analicémosla cuidadosamente. La primera parte del enunciado está bien. Kant busca reconciliar el racionalismo y el empirismo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esa segunda parte del enunciado. ¿Por qué? Porque dice que las categorías a priori, es decir, esas que están en nuestra razón antes de la sensibilidad, que no necesitan de la experiencia para existir, son las que dan el fundamento y al mismo tiempo se fundamentan a partir de la experiencia. Esto sería contradictorio con el sentido mismo de lo a priori, porque recordemos que estas categorías existen per se, es decir, si llegara algún agente externo y quitara toda la sensibilidad, quitara todas las cosas del mundo, estas categorías que están a priori seguirían existiendo, porque no dependen ni de la experiencia ni de las cosas que están por fuera del sujeto. Esta pregunta tiene una trampa interesante y por eso es necesario que nos sentemos a leerla con detenimiento para que no vayamos a caer ahí. D. A través de este enunciado, Kant busca destacar la importancia que tiene la experiencia como origen del conocimiento en el orden temporal, pero dando lugar a las estructuras a priori del entendimiento como aquellas que elaboran y ordenan dicho conocimiento. De nuevo, esta pregunta es muy similar a la anterior. Tenemos una parte del enunciado que es verdad y otra que tenemos que coger con pinzas. Es verdad que Kant busca darle un lugar en el conocimiento a ambas hipótesis o a ambas teorías. El asunto es cuál. Debemos entonces volver al enunciado para saber qué se nos pregunta, porque en el examen podremos encontrar preguntas que, aunque nos ofrecen respuestas que son verdaderas en la teoría de un filósofo, como en este caso en la teoría de Kant, debemos recordar siempre qué es lo que se nos está preguntando. Entonces regresemos al enunciado para poder revisar dónde está la trampa de este punto D. Nos preguntan cómo se podría interpretar básicamente la afirmación que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo proviene necesariamente de ella. Si volvemos entonces a la pregunta D, nos dicen que el conocimiento, que Kant busca reconocer la importancia del conocimiento como experiencia, en términos de que es la experiencia la que da origen al conocimiento, pero dando lugar a las estructuras a priori del entendimiento. Realmente lo que nos quiere decir Kant con esta afirmación es que ambas partes de la estructura del conocimiento son fundamentales. Podríamos pensarnos, por ejemplo, el asunto del conocimiento como la construcción de una casa, que tiene dos pilares. Si nosotros quitamos un pilar, la casa se va a caer. Si quitamos el pilar de la teoría, la casa se cae. Si quitamos el pilar de la experiencia, la casa caerá nuevamente. Miren que esta pregunta desvía los objetivos de la respuesta que nos ofrece el punto D. Este punto D tiene una palabra que lo desarma totalmente y es elaborar. Si nos vamos a la última parte, entonces nos dicen que las estructuras a priori, es decir, aquellas que están en la razón sin necesidad de la experiencia, elaboran los datos que se nos presentan como experiencia. Esto es un error porque esos datos no son una elaboración de la razón no los saca como de la nada. Esos datos nos vienen a través de la sensibilidad y miren que lo que hace este punto de manera muy engañosa pero muy sutil es presentarnos esa palabra que nos puede hacer caer. Entonces el punto D también lo podemos desechar. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el punto A que fue descartado, los puntos C y D que tenían trampas, podemos concluir que la respuesta correcta es la B. Espero que les haya gustado este nuevo video de ejercicios al punto. Recuerden que cada semana van a llegar nuevos profesores con nuevos ejercicios difíciles y nuevos retos para resolver. Recuerden seguirnos en redes como Grupo Formarte, denle me gusta y compartir. Chao, chao.